Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Les damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que esta es una bonita parte de nuestra reunión, que es la glorificación al único y verdadero Dios. Pues bien, el título a nuestro sermón en este día es Llamados a la Unidad. Estamos viviendo estos primeros días del año 2020, año bisiesto, un año que contiene no 365 días, sino 366 días. El mes de febrero contará no con 28 días, sino con 29, 366 días que unidos, fíjese usted, unidos hacen un año. Nuestro planeta se tardará 366 días en recorrer toda una vuelta al Sol. El Sol y la Tierra en unidad. Y en este recorrido, por este recorrido vienen las 4 estaciones del año. Y cada estación hace su parte para que la Tierra siga su curso de vida. Quiero decir que aún las 4 estaciones guardan una unidad. Unidad es también, hermanos, la proposición de la relación de el Padre Celestial, el Espíritu Santo y su primogénito, la famosa triada de la deidad. Algunos le dicen la Trinidad. Y dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Me gustan esas frases. Estos tres son uno y estos tres concuerdan. El griego dice algo así como hacia adentro de uno están. Fíjese qué interesante. Concuerdan, hacia adentro de uno están, hacia adentro de uno viven o conviven. Implica un movimiento hacia adentro. Están en unidad y esa es la idea. Están en unidad, son uno. Y se supone que esta unidad también la debemos tener todos nosotros. Fíjese usted cómo dice la Sagrada Escritura, y en esta ocasión allá en Efesios capítulo 4, en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe unas palabras muy significativas en las cuales queremos meditar el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 1, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Evidentemente, Dios está tratando de influir en una manera positiva en la mente de los lectores de esa famosa epístola, en donde el apóstol Pablo se esmera
en escribir estas cosas. Pero si somos honestos, pues Pablo es simplemente el secretario, porque el que está haciendo el dictado es el patrón, es el mero mero, ese, un Dios que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y es Dios, pues, el que está tratando de plasmar en nuestras mentes, por extensión, la idea divina, hermanos, de la unidad. ¿Cuántas veces hemos predicado de la unidad? Muchas veces. Y yo me pregunto, ¿la hemos logrado? Hemos logrado algo, pero no todo lo que deberíamos de haber logrado. La unidad, según entiendo, por lo que estuve estudiando, la unidad es una virtud divina, aunque teológicamente las virtudes de Dios sean, y dicen los libros de teología, ¿no? Es Dios omnipotente, el todopoderoso. Es Dios omnisciente, todo lo sabe. Es Dios omnipresente, está en todo. Dios es bien, Dios es amor, y Dios, dicen los teólogos, es perfecto. Yo sumaría a estas virtudes de Dios la unidad también como una virtud de Él. Así como dice la Sagrada Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero también dice la Escritura, solícitos en guardar la unidad. Y esto es parte de nosotros, es nuestra responsabilidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos y son uno, también nosotros, la Iglesia, estamos invitados a ser parte de esa unidad. Aquí me recuerda aquel pasaje en Romanos, capítulo 12, del cual predicamos no hace mucho, en el versículo 5, donde dice, así nosotros, fíjese la fuerza de las palabras, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y podríamos seguir mencionando pasajes y pasajes que hablan de esto mismo. La Iglesia somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo que tenemos nosotros la responsabilidad de guardarlo en unidad. Y ahora una buena pregunta sería, y es una forma reflexiva, ¿cómo se rompe esa unidad? Es una palabra interesante, es una pregunta interesante, porque algunas veces nos gloriamos en que somos la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y teóricamente estamos unidos. Pero sería bueno pensar cómo los hombres somos capaces de romper esa unidad. Por eso la pregunta, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se quiebra esta unidad? Yo sería, hermanos, a nivel personal. La unidad se rompe, ponga atención por favor, la unidad se rompe cuando una persona, un miembro, no guarda su lugar en esa estructura de unidad. Es cuando el cuerpo es mutilado, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cuando un miembro, cuando una persona no guarda su lugar en la estructura de unidad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado dónde podría comenzar este quebrantamiento? ¿Dónde podría comenzar esta mutilación? El quebrar la unidad del cuerpo de Cristo. Creo que todo se inicia, hermanos, en la mente del individuo. Porque cuando venimos al Señor, inmediatamente a través de su palabra se crea en nosotros un conflicto, un choque, una colisión entre dos partes que son antagónicas. Por un lado, la verdad absoluta, aquella que es bajada del cielo, y por el otro lado, la opinión humana. Y es que así fuimos creados para creer. Dios nos creó de esa manera, con la capacidad intelectual, la capacidad mental de llegar a conclusiones. La cosa
tristes que algunas veces nos equivocamos. Y en la iglesia, hermanos, no se trata de que guardemos la unidad respetando las opiniones privadas. No, sino que se trata de respetar la verdad absoluta, la verdad divina, la verdad que proviene de Dios. Y es este mismo Dios que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay problema. A todos nos halaga la idea de ser el cuerpo de Cristo. Pero Dios también dice que esto de ser cuerpo de Cristo es una vocación, como leíamos hace un momento. Es una vocación. Y fíjese usted qué interesante es esta palabra vocación. Es una palabra en griego que se pronunciaría más o menos así y usted inmediatamente la va a entender. Vocación viene de una palabra en griego que se pronuncia klesis. Klesis, que es la raíz de donde viene nuestra palabra iglesia, del griego eklesia. Klesis, hermanos, significa llamamiento, por eso Pablo escribe como escribe. El llamamiento de vuestra vocación, llamamiento, y también significa invitación. Pero note usted lo que también significa vocación, esa es la idea, vocación, está bien traducida. Me encanta la palabra vocación. Como algunos de nosotros tenemos nuestra vocación en esta vida, la vocacional. Aquí entre nosotros yo sé que hay algunas que son maestras y maestros de vocación. Contrastado sería con aquellas maestras, con aquellos maestros que no son vocacionales, que simplemente pensaron, bueno, ¿qué quiero hacer en la vida? Se presenta una serie, una lista de cosas por las cuales se puede estudiar y pregunta uno, ¿y cuánto voy a ganar? Los maestros ganan tanto, más o menos, este dinero. Y les llama no la idea de ir a enseñar, sino la idea de ir a ganar dinero. Entonces el ser maestro, el ser maestra se convierte en un oficio. Quiero decir, contrastado, que no es una vocación, simplemente es un oficio en el cual se cae, en el cual se vive, ahí se gana dinero, pero no hay, hermanos, esa entrega de la vocación. Una maestra de vocación, un maestro de vocación es aquel que con todo el corazón está envuelto en eso de ser maestro. Hace un rato me preguntaban aquí, oye, ¿dónde fueron a dar todas las butacas ahora que cambiamos a las bancas? Las butacas, hermanos, se fueron a una escuela en Ciudad Juárez. Una escuela. Creo que es una secundaria, si bien recuerdo. ¿Y sabe usted? Vinieron maestros de esa escuela a hincarse allí, a quitar las tuercas de las butacas. Quitaron todas las tuercas de las butacas, luego sacaron las butacas, eran muchas, solamente pudieron llevarse una parte, después volvieron a llevarse la otra parte. ¿Quiénes? Los maestros, interesados en que su escuela hubiese un auditorio con ese tipo de asientos. ¿Para qué? Para hacer más llevadera esa noble tarea de enseñar, en este caso, a los jóvenes. Otro ejemplo, hermanos, muy palpable de vocación es el médico. El médico de vocación en contraste con el médico de oficio. El que llegó a ser médico de oficio simplemente porque se gana buen dinero. Pero es ese tipo, ¿no?, de médicos de oficio que no mueven un dedo si no hay dinero. Esa es la gran diferencia de un médico de vocación, que aunque no haya dinero, está para el servicio de aquel que por el quebranto de su salud lo necesite. Aplicado a lo espiritual, hermanos, el cristianismo como vocación es aquel cristianismo donde se involucra todo lo que es el ser humano, aquel que se entrega al servicio de su Dios, aquel que lo mueve el Espíritu Santo, aquel que en sus prioridades está el servir a su Dios.
Entonces yo preguntaría, entonces, ¿dónde podría comenzar a quebrarse la unidad tan requerida? Es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre vocación y oficio? ¿Cuál es la diferencia entre una vocación y uno? ¿Cuál es la diferencia en el cristianismo entre ser de vocación y ser de oficio? No se batalla mucho, ¿no?, pensar en esto. Y así como hay médicos de oficio que no mueven un dedo si no hay dinero, y hay médicos, por contraste, de vocación que no importa si no hay dinero, ellos están para servir a la gente. Lo mismo, hermanos, en lo espiritual. Somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. ¿Somos de vocación cristianos o somos simplemente de oficio? Las obras lo dicen. No necesitamos. Los que hacen esto están bien, los que hacen esto están mal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, de hacer una reflexión honesta, cada uno de nosotros. Este sermón es de parte de Dios para ti en especial. Para que cada uno de nosotros, para mí, para que cada uno de nosotros pensemos, reflexionemos. Si somos cristianos de vocación o somos simplemente cristianos de oficio, ¿dónde comenzaría, hermanos, a quebrarse la unidad? Ahí precisamente, cuando el cristianismo no es por vocación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de una recepcionista? De una recepcionista de un hospital, y esto lo sé por algunos videos de algunos hospitales en México, donde la enfermera recepcionista entra en conflicto con la persona que llega por servicio. La persona que llega enferma, probablemente con dolor, desesperada, ¿no?, por encontrar el alivio. Y la persona, la recepcionista que la recibe, no le ayuda en lo más mínimo, como aquella que llegó 3 minutos tarde, perdió la cita. Y usted sabe en México las citas, ¿cómo son? Ya de 3 meses, 4 meses, allá adelante, ¿no? Y aquí en esta fecha se está uno muriendo del dolor y le ponen la fecha a uno para el 10 de mayo, por decir algo. Pero me refiero a esa persona que es recepcionista de oficio, pero no de vocación, que no te oye tus dolores, que no te oye tus palabras, que no presta atención a tu gran necesidad por tu enfermedad. Y que cuando el paciente que llega se desespera y comienza a presionar, aquella persona recepcionista se enoja y le hace mala cara a la persona. Este es un claro ejemplo de una persona que está ahí porque ahí cayó simplemente por oficio, pero no es su vocación. No sabe tratar con las personas, no se compadece del dolor. Si estas actitudes, hermanos, fuesen en la iglesia, automáticamente se quiebra la unidad. Por eso el apóstol Pablo menciona la importancia de las actitudes. Dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Y permítanme decirles, hermanos, que esto de humildad, mansedumbre, el soportarse, la paciencia y el amor no son parte de la sociedad en que vivimos. Pero por favor, noten ustedes estas 5 palabras. Son 5 palabras. Al final del pasaje son estas: los unos a los otros. Los unos a los otros habla, hermanos, de la pluralidad de la iglesia, de la pluralidad del cuerpo de Cristo. Pero en aplicación tienes que ponerlo personalmente, de mi persona para con los demás.
Aunque algunos que no entendemos eso somos tan soberbios que pensamos al revés. De todos los demás para conmigo. Como aquel que llega a la congregación, ¿no? Y demanda ser servido. Como diciendo, hermanos, ya llegó el muñeco, ¿qué van a hacer conmigo? Es cuando el yo está entronizado. Cuando se quiere ser parte de una congregación no para servir, sino para ser servido. Pero fíjate la soberbia del hombre. Quita a Dios de su trono, quita al Señor, le quita su corona y Él se sienta en el trono y se pone la corona. Me recuerda a ese proverbio allá en la antigüedad, Proverbio 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de la presunción. De hecho, hermanos, esta sociedad nos marca con esa pauta de soberbia. Nos convence la forma de vivir de esta sociedad. Nos dice, nos bombardea y nos convence de que merecemos. Esa es la marca registrada. Merecemos. Los pantalones que traigo los merezco. La camisa que hoy me puse, la merezco. La casa que compré, la merezco. Por eso la compré como la compré. El auto que manejo, lo merezco. Mi comida en el restaurante, trabajé toda la semana, la merezco. Mi cuenta de banco, la merezco. Mi televisión de 184.430 pulgadas, la merezco. La esposa hermosa que tengo, la merezco. Los hijos hermosos que Dios me ha dado, bueno, no es tanto Dios porque se parecen a mí y son bonitos. Los merezco. Esa es la idea, ¿no? Merecemos es la marca registrada. Y fíjese usted que cuando se les predica el Evangelio, ¿saben qué piensan esta clase de hombres? Cuando se les predica de la salvación, ellos piensan que la merecen. Eso es ridículo. Que Dios nos invita a ir por toda la eternidad a los cielos porque lo merecemos, porque somos tan buenos tipos que merecemos aún que Cristo nos lleve a los cielos. Es ese tipo de cristianos de oficio que siempre están demandando ser servidos y que las cosas se hagan como ellos quieren que se hagan. Recordando el Proverbio 21, 24, es ese tipo de personas escarnecedoras, peleoneras, disputadoras. Pero es necesario que se haga una conclusión muy personal, cada uno de nosotros, aquí en nuestra mente. Que Dios ponga ese choque dentro de nosotros, esa colisión, ese golpearse entre una cosa y la otra, entre esas dos partes, la verdad absoluta que es de Dios y mi opinión personal. Que cuando soy soberbio, algunas veces mi opinión es mucho más grande que la verdad del Señor. Que mi opinión es más absoluta que la verdad absoluta del Señor. Pero como decía, hermanos, para guardar la unidad no se trata de respetarnos nuestras opiniones personales, sino de respetar la verdad absoluta, la verdad divina, la verdad de Dios. Es Dios el omnisciente. ¿Recuerdan ustedes las virtudes? Es Dios el omnisciente, el que todo lo sabe y nos da la solución para esto. Que con toda humildad, primeramente, con toda humildad, para esa relación, para esa unidad, es necesario que entendamos esto. ¿Dónde? Aquí en nuestra mente. Esta es la verdad absoluta del Señor. Humildad es una palabra muy significativa, porque significa humildad de mente.
Aquello que es humilde según Dios es aquello que está pegado al suelo, al nivel del suelo, y que no se levanta mucho del suelo. Es un pensar o un modo de pensar con bajeza en relación con la grandeza del Dios. La verdadera humildad es cuando yo, la primera persona, estoy a nivel del suelo, tan pequeño, y volteo a ver a mi Dios tan enorme, tan imponente. Esa es la humildad. Cuando nos entendemos nosotros de esa manera, Él tan enorme y yo tan pequeñito. Pero aquí es en la comparación de mi persona con los demás. Es una forma de pensar donde yo soy tan pequeño en una autohumillación y mis hermanos son tan grandes, tan hermosos, tan llenos de luz, que prácticamente sería imposible que yo no quisiera guardar una unidad con todos ellos. Una más. Mansedumbre. Mansedumbre, fíjese lo que significa mansedumbre. Aquello que es apacible. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención. Mansedumbre, hermanos, en su idioma original significa dulzura. Dulzura. Sería algo así como, tomando las dos palabras, humilde y mansedumbre, no sintiéndome más grande que los demás y con mucha dulzura relacionarme con todos. No amargoso, no, dulce. No soberbio, no, humilde y dulce, dulzura. Una palabra más, ¿sí? ¿Cómo no? Dios lo sabe todo. Soportándoos. Soportándoos también es una palabra muy interesante porque significa servir de soporte. Es la idea, ¿no? De ver a un hermano, a una hermana caído y pasar por ahí, levantarlo y rodearle la cintura con un brazo y luego tomar el brazo de la persona y subírselos sobre el cuello, sobre los hombros de uno, y de esta manera soportarlo, porque eso es lo que significa esta palabra. En nuestra cultura significa soportar, significa tengo que soportarlo porque también es hermano, pero este soporte es muy diferente. Este soporte es la idea de una pared que se está cayendo y el soporte es aquella viga que se pone para que no se caiga. De eso significa, hermanos, soporte. Pero el que no lo entiende se ve como siempre el que necesita ser levantado, el que necesita ser apuntalado, es el que casi está cayendo y necesita que los hermanos lo detengan. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de una iglesia adulta. ¿Qué tan adulta debe ser la iglesia? Pues tiene como 2000 años de edad, imagínate qué tan adulta debe de ser. Hasta aquí. Para guardar una buena unidad, humildes, dulces y soportadores. ¿De qué estamos hablando? De una congregación madura. Y es cuando crece una congregación, ¿sabes? Es cuando se llega a una edad adulta en la cual la capacidad está ahí en toda su entereza de hacer las cosas y de entenderse pequeño y de entenderse que su trato con los demás debe de ser dulce y que si ve a alguien que necesita ser levantado, lo levante. ¿Saben qué es lo que pasa en una congregación cuando alguien cae? Le hablamos a alguien para que vaya y lo levante. Esa es la idea, ¿no?, de una congregación que no ha crecido.
Les decía hace muchos años, hablando en lo físico, si tú ves sucio, límpialo. Si lo ves raspado, repáralo. Si lo ves despintado, píntalo. Ahora, espiritualmente hablando, esa es la idea, mis hermanos. Una congregación madura es cuando cada uno de nosotros somos lo suficientemente humildes, somos lo suficientemente mansos, dulces y que podemos soportarnos los unos a los otros. ¿Una más? Por supuesto que sí. Paciencia. Paciencia aquí, hermanos, es largura de ánimo, longanimidad. ¿Y sabe usted lo que significa esta palabra? Grandeza y constancia de ánimo, aún en las adversidades. Longanimidad, benignidad, una actitud benigna, de clemencia, de generosidad. Es aquel que llega a una congregación y no dice, ya llegué, ¿qué van a hacer con el muñeco? No, dice, ya llegué, ¿qué hay que hacer? Porque la marca registrada de merezco no es, hermanos, de la iglesia, es del mundo. La marca registrada de aquí, hermanos, es el amor. Por eso también es una de las cosas que escribe el apóstol Pablo. Amor. Amor ágape, amor perfecto. Y cuando decimos amor perfecto, pues usted entiéndalo. Pero no es la obligación simplemente del otro de amarme con todas mis impertinencias. No, la idea es de que yo ame a los otros. Que usted ame a los otros. Y luego esta última. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Solícitos. Hacer todo por. Eso es lo que significa esta palabra. Hacer todo por la unidad. Procurar activamente la unidad. Esmerarse en que haya unidad en la congregación. ¿Qué dice Pablo? No, les digo que Pablo es solamente el secretario. En todo caso, ¿qué dice Dios? Ser solícitos. Y me fui, hermanos, a otras versiones para ver cómo traducen y me encontré con esto. Hay unas versiones que en este pasaje dicen dar diligencia en guardar la unidad. Otra versión dice esforzándoos en guardar la unidad. Como dice la Nueva Versión Internacional, esforzaos totalmente en guardar la unidad. O como dice otra versión, no omitáis esfuerzo alguno en guardar la unidad. Y no debe de sorprendernos, hermanos, porque la unidad en realidad se manifiesta en todo lo que nos rodea. Por eso al principio les hablé de los 366 días que en unidad hacen un año. Y de los 366 días que dura la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que nos trae 4 estaciones, y que nos hablan de esa unidad para que la vida prosiga sobre este planeta. Y si hablamos del universo, está en unidad. Cada cosa creada guardando su lugar. Cada astro, cada planeta, que podrían muy bien salirse de su curso y venir y chocar contra la tierra y hacernos nada. Mas sin embargo, la energía de Dios, el Todopoderoso, nuestro Dios, las mantiene, ¿no? Cada cosa en su lugar. Y todo el universo en unidad. Aún entre las cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, un árbol. Un árbol en unidad, una vida en unidad. Un tronco grande, fuerte, que sostiene como columna, sostiene al árbol. Las ramas llenas de hojas, las ramas llenas de hojas que hacen su función, que tienen una función, son las que proveen tu oxígeno para que respires en unidad. La raíz amarrada a la tierra donde
Busca el agua, busca los nutrientes, un árbol en unidad. También no puede pasar desapercibida la pequeña planta en el jardín, o el panal de abejas, o lo maravilloso de las hormigas, ¿no? Que siendo tan pequeñas, unidas pueden lograr grandes cosas. Uno ve algunas veces una hilerita de hormigas, pero si escarbásemos, hermanos, en la tierra, ¡ay! Esos lugares, hermanos, son unas cosas enormes que ellos cavan debajo de la tierra para sobrevivir. En unidad, mira, salen, buscan qué comer, lo traen y lo meten allá. Es más, traen más de lo que pueden comer. ¿Y sabes qué es lo que pasa con aquello que les sobra? Se descompone y sirve de abono a la tierra en unidad. No hay, hermanos, registro alguno de que alguna hormiguita se quejase. Entienden muy bien lo que significa unidad. A nosotros, hermanos, los que tenemos entendimiento, solícitos en guardar la unidad. La unidad, hermanos, del cuerpo de Cristo. Y les digo que la unidad está impreso en toda la creación. Tu cuerpo mismo es un buen ejemplo de unidad. Tu cuerpo, tu físico que vienes cargando, maravillosamente hecho, cada célula en su lugar, cada órgano en su lugar, cada sistema, y todos se complementan los unos con los otros. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema otro, todos juntos forman una unidad. ¿Para qué? Para que tu cuerpo camine con mucha salud sobre esta tierra. Y nosotros espiritualmente guardamos esa unidad que está tú, yo, él, nosotros. Llamados de toda raza está sobre la tierra, somos una nueva nación. Bueno, seguimos siendo algunos mexicanos, otros americanos, otros chinos, otros rusos, pero en el Señor una sola nación, una sola familia, aunque hablemos diferentes lenguas. Todos somos importantes, hermanos, en la iglesia del Señor. Aunque haya diferencias, unos son hombres y otros son mujeres, pero esa diferencia no debe de causar desunidad, al contrario. Somos todos iguales en Cristo, el cual por un espíritu nos ha unificado a los unos con los otros. ¿Saben ustedes cuáles son los que no son unidos al cuerpo de Cristo? Los que no tienen el Espíritu del Señor. Pero ese Espíritu que nos es dado es el que hace, hermanos, posible esa unión verdadera y esa comunión con el Padre, con el Verbo, con el Espíritu Santo, y nosotros uno con otro. Es cuando cada uno hacemos diligentemente lo que nos toca hacer. Pero esto suena mucho más hermoso. Para que pueda ser realidad solamente por leerlo, quiero decir que esta gran verdad es tan enorme, tan significativa, que se hace realidad únicamente cuando podemos nosotros entender la verdad absoluta de lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Él es nuestra cabeza y Él es el Rey, Señor de señores, Rey de reyes, y todos nosotros somos su cuerpo. Vivimos por Él y para Él, respiramos por Él, nos movemos por Él, caminamos por Él. Entonces toma sentido, ¿no?, lo que leíamos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Otra vez, ¿qué significa solícitos? Dar diligencia en guardar la unidad.
esforzándonos en guardar la unidad, esforzándonos totalmente en guardar la unidad. No omitáis esfuerzo alguno en guardar la unidad. Hermano, cuando hables, mire tus palabras. Mire tus palabras, porque cuando expresas puedes lograr una de dos cosas: unidad o el quebrantamiento de la unidad. Cuando hables, mire tus palabras. Cuando digas algo, cuando pienses algo, que la sabiduría del Señor te diga lo que hay que decir y cómo decirlo. Cuando hagas algo, evalúa tus actitudes. ¿Cuáles? Esas de las cuales hablamos. ¿Qué tal? A ver si pasa el examen. Humildad, mansedumbre, soportando los unos a los otros, con paciencia, con amor, solícitos en guardar la unidad. Había un dicho que tenía nuestro hermano Joe Gómez aquí en esta congregación hace muchos años. Decía: ten paciencia conmigo porque Dios aún no acaba de hacer su obra en mí. Y cuando entendemos esto, hermanos, la unidad es nuestra. Y les decimos, no, el que está en el trono es Cristo, no eres tú, ni es ella. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él caminamos. Nuestra mirada está en Él. Nuestra meta es llegar a los cielos, vivir eternamente con Él. Y aquí la pregunta consecuente sería: ¿y eres tú parte del cuerpo? ¿De oficio o de vocación? No solo que tu nombre esté en el directorio de la iglesia, no, sino que tu nombre esté en el libro de la vida. No que tengas un lugar escogido para sentarte cada domingo en esa banca, sino que tengas un lugar preparado por Cristo en la eternidad. ¿Cómo saberlo? Pues es cuestión de fe. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el Señor añadía a su iglesia a todos aquellos que habrían de ser salvos. Y por eso cuando se le predica el evangelio a Saulo de Tarso, le dice el evangelista: ¿y ahora por qué te detienes? Levántate, bautízate para el perdón de tus pecados, invocando su nombre. Hay dos oportunidades hoy para aquellos que no han estado en unidad con la iglesia. Aquellos que ya fueron bautizados y que de alguna manera mutilaron o se mutilaron del cuerpo, hoy pueden arrepentirse. Y aquellos que no han obedecido el evangelio, hoy pueden obedecerlo y dejar que Cristo los tome y los ponga dentro de su iglesia para salvación.